Bueno, yo lo primero que quería decir es que como María Elena Moyano murió bastante joven, a la edad de 33 años, ella conserva en la memoria, en el recuerdo que tenemos de ella, esa condición. Es una persona eternamente joven, en contraste con personalidades que han vivido una larga vida y que el recuerdo que se tiene de ellas siempre es en su ancianidad, en su fase final. En contraste, María Elena, como algunos personajes de la historia, ¿no?, en nuestra mente, en nuestra concepción, es una persona eternamente joven. Yo la conocí pocos años atrás del momento en el cual falleció. La conocí el año 83, quizá 84, cuando ella regresaba a Villa El Salvador con la firme intención de participar en la vida política, en la vida social. Y creo que eso es lo que representa, en primer lugar, el momento en el cual las mujeres de los barrios populares reaccionan frente a la situación de crisis económica que se vivía en los años 80, cuando la situación realmente fue muy apretada, en el sentido de que había una alta inflación, no había trabajo, las industrias estaban paradas, había una recesión muy profunda, combinada con una alta inflación, que llegó unos años después con Alan García a la hiperinflación. En ese contexto se desata una condición económica muy difícil en los barrios populares, se extiende el hambre, literalmente, de tal manera que las mujeres de los barrios populares toman la tarea de salvar a sus familias en sus manos, sobre sus hombros, y en ese sentido crean nuevas organizaciones que antes, en los 70, no habían, que fueron creadas en los años 1980. En ese periodo las mujeres crean varias organizaciones, las más conocidas de todas, ustedes saben, el vaso de leche, los comedores populares. Esa irrupción de la mujer en la vida social es la primera de las manifestaciones de María Elena Moyano. Ella representa eso en primer lugar, la irrupción de la mujer en la organización social, y como un dato extra, proveniente de abajo. No es de las clases medias, no es de las clases superiores, proviene de abajo y es desde abajo que construye su liderazgo. Yo la conocí en ese momento cuando se lanzaba a la palestra, y desde aquel entonces, por los años que había de vivir por delante, que creo que eran 8 o 7, fuimos bastante amigos. Trabajaba yo en aquella época en la municipalidad de Villa El Salvador con Michelle Ascueta, y me encargaba de participación vecinal, de tal modo que estaba muy cerca de las nuevas y de las antiguas organizaciones sociales de Villa El Salvador, facilitando sus reuniones, promoviendo la toma de acuerdos, llegando a convenios con la municipalidad, y tuve ocasión de participar intensamente con María Elena. Los años 1980 fueron años bien difíciles en el Perú, en América Latina y medio mundo, pero particularmente en el Perú. Porque por un lado se presenta una fuerte crisis económica, a la que ya hemos hecho alusión, un periodo en el cual realmente la economía popular estuvo bien afectada, y por otro lado teníamos una democracia recién recuperada. Después de 12 años de gobierno militar, viene el gobierno de Fernando Belaúnde, la recuperación de la democracia, pero ella era débil, frágil, estaba renaciendo. Y renace en medio de un gran desafío, porque el mismo año que fue electo Fernando Belaúnde es el año en el que Sendero Luminoso empieza su guerra. Entonces la democracia renaciente, débil, se ve confrontada con una insurrección, con una lucha armada, con el inicio del periodo del terrorismo. La guerra de Sendero Luminoso se ve agravada porque el MRTA también entra en guerra, hay un segundo grupo armado, y por otro lado la respuesta del Estado fue brutal, de tal modo que muchísimos sectores, empezando por el campesinado y luego por sectores populares, se ven atrapados en una vorágine de fuego cruzado que lleva a que
en ese periodo en el Perú el número de víctimas sea muy elevado. Era un contexto difícil, crisis económica, democracia frágil, levantamiento armado, terrorismo, y en medio de ese contexto María Elena Moyano opta por Izquierda Unida, buscando en ella una respuesta que combine dos grandes factores. Por un lado, una apuesta por la democracia y por otro lado, una apuesta por la justicia social. Combinar ambas demandas fue el norte político de María Elena en ese periodo. Y dentro de Izquierda Unida no todos pensaban en la democracia. Había bastantes grupos que creían que la democracia era un estadio para luego llegar verdaderamente a la revolución. Mientras que María Elena es de las primeras que concibe que la democracia es una meta, que la democracia es un fin. Y de tal manera que su pensamiento político era como bien avanzado, bien moderno, bien de nuestros días, bien de 25 años después dentro de la izquierda. Pero para su época, María Elena era una adelantada en su concepción de que la democracia era parte intrínseca de la lucha por la justicia social. Adicionalmente, María Elena, como ya se ha dicho varias veces, es una líder nacida en Villa El Salvador, construida su liderazgo, su hegemonía en base a Villa El Salvador. Y el Villa El Salvador de los años 80, que yo me acuerdo, era un pueblo bien organizado. En los 70 había sido el nacimiento, la época heroica de la fundación, las Juárez, pero en los 80 se conservaba esa organización de base. Esa organización de base todavía era muy fuerte, muy sólida, muy potente. Y en los 80, a la organización vecinal de los 70, a la Juárez, se vienen a sumar las organizaciones femeninas, se vienen a sumar una serie de organizaciones que se llamaban funcionales, los comerciantes, los pequeños industriales, pero fundamentalmente las mujeres. Los 80 expresan un punto de quiebre en la historia política del Perú, que es el momento en el cual las mujeres toman un liderazgo local y lo proyectan a nivel nacional. María Elena es la persona que hace esa bisagra desde lo local hacia la nacional. Para entender las circunstancias del asesinato de María Elena hay que hacer un breve contexto de lo que venía ocurriendo dentro de Sendero Luminoso. Para el año 1988, esta organización realiza su primer congreso y adopta una decisión que es la que lleva a los acontecimientos. Esa decisión fue, Sendero creyó que atravesaba un periodo que denominan del equilibrio estratégico. Sendero creyó que había llegado a un empate en correlación de fuerzas con el ejército, con la policía, con el Estado, y que ese empate tenía que romperse a su favor en las ciudades. Que las ciudades, y fundamentalmente Lima, iban a ser el escenario del desenlace, creía Sendero, a su favor de la guerra interna. Y es así como a partir del año 1990, Sendero traslada cuadros a Lima con el propósito de tomar el control de los barrios populares. Y para Sendero tomar el control de los barrios populares significaba amedrentar, hostigar, emplear violencia para que los dirigentes naturales, para que los dirigentes que ahí estaban, que habían construido las organizaciones, se quiten, se borren, se vayan a su casa, desaparezcan, se refugien en algún país extranjero o hagan lo que sea, pero que dejen el terreno libre para que sus comités tomen el control. Y en ese procedimiento de aplicar violencia para abrirse paso, no tenían ningún escrúpulo en matar. Y es así como el asesinato de María Elena es la culminación de una serie de atentados en los cuales alguna persona sobrevive. En Mailario, que ha sido mencionada por Diana, sobrevive al atentado que realizan en contra de ella. Otros dirigentes van a caer. Tengo buenos amigos que fueron asesinados en este periodo, dirigentes sindicales, y la situación se torna crítica en los barrios populares de Lima desde el 1990 a 1992. Es así como María Elena es asesinada en medio de esa ofensiva de Sendero
por tomar el control de los barrios populares, en su idea para terminar de cercar a las ciudades, en este caso desde dentro. Pero le salió el tiro por la culata. La muerte de María Elena marca la culminación, el pico de la ofensiva de Sendero, pero también es el momento en el cual Sendero se aísla. Hemos visto las imágenes, el entierro de María Elena fue multitudinario y el rechazo y el repudio a Sendero fue muy grande. A partir del asesinato de María Elena Moyano, Sendero entra en picada. La caída de Abimael Guzmán y de la cúpula de Sendero Luminoso es apenas 6 meses después del asesinato de María Elena. En ese sentido, creo que ella obtuvo una muy importante victoria póstuma en defensa de la democracia y de las perspectivas de una solución justa y popular ante la crisis nacional. Con respecto a su legado, aquí se va a decir muchas cosas. Yo estoy seguro que se enfatizará, y que es lo justo, en que represente el liderazgo femenino, la irrupción de en un determinado momento. Pero yo quería decir que a María Elena le interesaba mucho la unidad. Ella entendía que la unidad era como la herramienta de la eventual victoria popular, y creo que por sus 25 años le hubiera sorprendido mucho que se desarrollen 2 actividades, una ayer, otra hoy, que evidentemente si se hubieran sumado hubiera sido de mayor trascendencia.